Ahí está. Bueno, nuevamente buenos días. Em, Vamos entonces a continuar con nuestro contenido del curso de Mecánica Estructural. El día de hoy, pues vamos a presentar nuevamente entonces, como es habitual, el sílabus. Estamos nosotros en semana 6. Esta semana, igual que las demás semanas, vamos a estar teniendo entonces 2 clases de cátedra, una media horita después de clase para poder conversar, una auxiliar el día de mañana. Y recuérdense que está corriendo la tarea 4, que es para entregar el día viernes, este viernes que viene. Recuerden que nosotros estamos atrasados una clase, es decir, que el contenido que vamos a ver el día de hoy va a ser referido a cables, y este contenido de tensiones y direcciones principales lo vamos a ver el día jueves, que es ahí vamos a empezar a introducir conceptos sumamente importantes para el análisis de estructuras. Entonces, hoy lo que vamos a estar viendo es cables, pero antes de eso, yo quería entonces empezar la clase de hoy con una encuesta sobre arcos, que fue lo que vimos la clase pasada. Voy a lanzar la encuesta, y la encuesta básicamente tiene que ver con recordar un poco cuáles son las características que tienen los arcos, ¿no? Entonces aquí hay una encuesta, pueden seleccionar varias opciones, no hay una opción correcta, pueden haber varias de selección múltiple, y les pregunto entonces, ¿qué características tienen el uso o tiene el uso estructural de arcos? ¿Sí? Leanlos bien allí con detenimiento de qué, qué es lo que nosotros ganamos o qué es lo que caracteriza las estructuras que son de arcos. ¿Sí? Estamos... Ok, faltan unas pocas personas por votar. Y yo creo que podemos cerrarlo ahora. Vamos a cerrarlo. Y vamos entonces a compartir resultados, ¿verdad? Entonces estamos hablando de arcos, y aquí se les presenta entonces cuáles son las respuestas que ustedes nos han dado. Eh, y bueno, fíjense que la mayoría está concentrado, prácticamente todos está concentrado en que disminuye el esfuerzo de corte, eso es correcto, ¿sí? Disminuye el esfuerzo de flexión, eso también es correcto, es lo que buscamos entonces en un arco. Entonces un arco busca disminuir esfuerzos de flexión, por consecuencia se disminuyen también los esfuerzos de corte, pero también nosotros podemos decir que los arcos están caracterizados porque los esfuerzos críticos están en los apoyos, ¿sí? Y eso lo habíamos dicho porque eh, cuando hablábamos de arcos, entonces decíamos que estaban principalmente sujetos a compresión, y eso era una característica de los arcos, y para configuraciones particulares geométricas y configuraciones particulares de fuerzas externas o arreglos particulares de fuerzas externas, nosotros podíamos seleccionar una geometría cuya flexión fuese cero, ¿sí? Y cuyo corte también fuese cero, y eso hacía entonces que el arco trabajaba a compresión pura, y la compresión tenía entonces su valor máximo donde el arco tenía su pendiente más alta. Y eso ocurría entonces típicamente en los apoyos, ¿no? Eso era lo que nosotros decíamos. Así que muy bien, esto me indica a mí que ustedes están en el camino correcto, tratando nuevamente de empezar a morder estos conceptos de esfuerzos en elementos estructurales. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es empezar a hablar de cables, de tal manera de poder hacer una especie de analogía o de vaso comunicante entre lo que es una viga, un arco y un cable, ¿sí? Entonces, fíjense lo interesante de esto, porque nosotros habíamos hablado principalmente que una viga puede tener esfuerzos axiales
puede tener esfuerzo de corte y de flexión, mientras que en un arco yo lo que trato de hacer es restringir el movimiento o digamos, el posible movimiento horizontal del arco, curvo ese arco o agarro una viga, la restringo horizontalmente y la empiezo a curvar para formar un arco y de esa manera yo entonces puedo empezar a disminuir los esfuerzos de flexión del arco. Em, y nos damos cuenta de que la forma que debería adoptar el arco bajo una carga externa específica, ¿verdad? A la forma o al diagrama o digamos era proporcional al diagrama de flexión que tiene una viga con las mismas cargas externas. Eso quiere decir que si a una viga con una carga externa, yo veo cuál es el diagrama de flexión de una viga con ciertas cargas externas, si yo quisiera ahora construir un elemento estructural que tuviese flexión cero, yo debería construirlo con una forma que fuese proporcional a ese diagrama de flexión de esa viga. Entonces, de esa manera, lo que nosotros estamos haciendo es que empezamos a tener ciertas herramientas, digamos, de sensibilidad, de tacto, de entendimiento del problema, de tal forma que cada vez que yo veo una viga con una carga simplemente apoyada, ¿no? O sea, articulado y simplemente apoyado en el otro extremo, cargada con una fuerza específica, yo lo que me pregunto es, bueno, ¿cuál es el diagrama de flexión? Ajá, esta es la forma del diagrama de flexión. Entonces, si yo quisiera ahora hacer un elemento estructural que tuviese flexión cero, lo que tengo que hacer es construirlo con una forma geométrica que sea parecida a la del diagrama de flexión de esa viga. De esa forma, entonces yo modificando la viga y convirtiéndola ahora en un arco, puedo forzar a que ese arco tenga flexión cero. ¿Sí? Aquí lo interesante, eh, la primera diferencia para antes de entrar a hablar con cables, em, lo interesante es que cuando yo tengo un sistema constructivo que es un arco, vamos a colocarlo aquí así, un arco aquí, vamos a ponerlo aquí con una rótula, triarticulado, ¿verdad? Yo sé que ese arco, si está sometido a una carga externa que es uniformemente distribuida, yo sé que ese arco tiene que ser parabólico para que su flexión y su corte sea cero. ¿Sí? Eso lo sé. Lo hicimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que yo cuando estoy como en una postura de diseño, ¿verdad? Yo me pregunto, bueno, ¿cuáles son las cargas externas que van a estar sometidas sobre mi sistema estructural? Y yo digo, bueno, mis cargas externas son estas. Ok, es una carga uniformemente distribuida. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué geometría tiene que tener la estructura para que la flexión sea cero o que sea muy pequeña? Entonces yo digo, bueno, tiene que ser parabólica, porque la carga distribuida es uniforme. Entonces, una vez que yo tengo esta condición, ¿verdad? Lo que sucede es que si yo cambio, una vez que yo construyo mi arco físico, está allí construido, y ahora yo cambio mi fuerza externa, por ejemplo, ahora yo le agrego una fuerza puntual acá, ¿sí? La agrego, ahora hay una fuerza adicional. em, lo que sucede es que ahora el arco, ¿verdad? Va a empezar a tener flexión y va a empezar a tener corte, ¿sí? Porque ya la configuración de cargas externas cambió, ¿sí? Entonces, en un arco hay una geometría, solamente una geometría que hace que los esfuerzos sean cero de corte y de flexión, pero eso está íntimamente relacionado a la carga externa. Si yo cambio la carga externa, ahora entonces mi geometría óptima o la geometría que hace que los esfuerzos de corte y flexión sean cero es otra geometría. Entonces lo importante acá es que cuando yo construyo, ¿verdad? Un arco, yo construyo el arco tomando en cuenta las cargas externas que son más probables. Es decir, yo tengo que asumir algún tipo de escenario y diseñar la forma de ese arco para ese escenario. Cuando nosotros hablamos de cables, ¿sí? Y fíjense que aquí lo, lo, mm, lo que sucede es que yo construyo mi elemento estructural y si las cargas externas cambian, entonces ahora mi arco deja de funcionar a flexión cero y empieza a tener un valor de flexión diferente de cero, ¿sí? Porque la geometría del arco, una vez que está construido, no cambia. En cambio, cuando yo tengo un cable, ¿verdad? El cable sí va a tener la posibilidad
de cambiar la forma en la cual el cable está deformado o desplazado. Porque en un cable, vamos a suponer que yo tengo aquí un cable colgado por su propio peso, ¿sí? Un cable, una cosa así, ¿sí? Está ahí colgado por su propio peso, ¿verdad? O simplemente lo tomo acá, está colgado por su propio peso. Ese cable adopta una forma. Pero si yo ahora le coloco una fuerza muy, 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 muy elevada, ¿verdad? Puntual, entonces ese cable se va a deformar acorde a esa fuerza que yo estoy colocando. Entonces, el cable va a cambiar su forma, ¿verdad? O su posición de acuerdo a la carga que yo vaya colocando. Y esto sí es un problema que una vez que yo coloco mi cable allí y voy cambiando la fuerza, el cable va a ir cambiando su posición, ¿sí? Una vez que está construido e instalado. Entonces esto es importante, tener clara la diferencia, porque lo que vamos a darnos cuenta es que el cable, ¿verdad? De forma idealizada, se va a comportar como si fuesen bielas unidas una tras otra. Es decir, que nosotros podemos entender un cable como si fuese un eslabón de cadena, ¿no? Una cadena de bicicletas, como siempre digo yo, ¿no? Una cadena de bicicletas que va a adoptar, la forma que adopta la cadena va a depender de las fuerzas a las cuales yo someta la cadena, ¿sí? Entonces, yo puedo entender un cable como una serie de elementos barras que están conectados entre ellos, ¿sí? A través de articulaciones. Por lo tanto, ella es libre de moverse, ¿sí? Y de adoptar una forma de acuerdo a las fuerzas externas que yo esté imponiendo en este caso. Entonces, fíjense la diferencia entre primero un cable, ¿verdad? Que si yo lo entiendo como si fuesen rótulas y yo le aplico las fuerzas en esas rótulas, ¿verdad? O en esas articulaciones o en esos nodos, este cable entonces va a funcionar, ¿verdad? Como si fuesen las bielas de un enrejado, solamente que no tiene triangulaciones, pero esas bielas van a estar sometidas a tracción pura, ¿sí? Em, Atracción pura, ¿sí? Y eso es porque yo puedo cargar acá en los nodos el cable, lo puedo entender de esa manera. Yo puedo entender que ese cable tiene infinitas rótulas y tiene infinitas bielas, ¿sí? Y ahí puedo como comprender o llevar al límite esta analogía de un cable formado por eslabones o por bielas, ¿verdad? Que cuando tengo infinitas rótulas o infinitas bielas, pues se me forma el continuo de un cable. Pero lo interesante nuevamente es entender que si yo veo el problema como si fuese una cadena de bielas, entonces cada biela trabaja exclusivamente a tracción, porque yo estoy cargando en las rótulas, ¿sí? Y ocurre lo mismo que ocurre en el enrejado. Entonces el cable trabaja principalmente a tracción, ¿sí? Y exclusivamente a tracción. Y el hecho de que yo cambie la fuerza, ¿sí? Y que al cambiar la fuerza cambia la forma a la cual está sometida ese cable, o sea, o la forma en que está dispuesto el cable, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos haciendo en verdad es que el cable siempre está forzado a tener flexión interna cero y corte cero, justamente porque el cable puede cambiar su forma de tal manera de adoptar una configuración geométrica óptima para que nunca tenga flexión interna y nunca tenga corte interno y que solamente tenga esfuerzo axial, ¿sí? Entonces, aquí hay una analogía directa con un arco, porque mientras el arco yo fijo la geometría para un tipo de carga externa de tal manera que su flexión y corte sean cero, en el cable es al revés. Yo lo que tengo es la carga y el cable solo adopta una forma. Y esa forma que adopta el cable es la forma óptima para que su flexión y su corte sean cero. Y eso ocurre porque los cables son elementos que son sumamente esbeltos, pudiéramos, digamos, asumirlos como si fuesen una línea, ¿sí? Em, y a pesar de que un cable, fíjense, un cable, a pesar de que yo empotre el cable aquí en el lado izquierdo, ¿sí? Si el cable es muy, muy, muy esbelto y yo lo suelto, yo lo que me voy a dar cuenta es que apenas saliendo del empotramiento, si saliendo del empotramiento, el cable de una vez tiene una curvatura pronunciada. Y si ese cable es más delgado aún,
por ejemplo, pudiera ser el del audífono, ¿sí? Y yo empotro acá el cable en algún lugar y lo suelto, ¿sí? El mismo peso del cable hace que el borde que está aquí arriba cambie su curvatura abruptamente. Por lo tanto, yo puedo entender un cable, ¿verdad? De la siguiente forma. Puedo entender que un cable, a pesar de que esté empotrado, ¿sí? Un cable, a pesar de que esté empotrado, él va a tener una deformación producto de la, del, de la gravedad, ¿sí? De su peso, de la siguiente forma. ¿Sí? Va a tener una curvatura muy pronunciada y va a tener entonces allí esa condición. Por lo tanto, nosotros típicamente lo que hacemos es que este empotramiento, ¿verdad? Lo que decimos es que a pesar de que esté empotrado, el cable internamente no es capaz de garantizar que el elemento quede recto, sino que él lo que hace es, mira, yo no tengo suficiente capacidad de rigidez para mantenerme, digamos, en un estado recto, y por eso se dice que yo no tengo rigidez a flexión, o por eso se dice que el esfuerzo de flexión en un cable es cero. Y de esa manera, entonces es que nosotros podemos entender un cable como si fuese entonces, por más de que esté empotrado de manera física, yo puedo entonces entender un cable como si fuesen una serie de eslabones, ¿sí? Estos son eslabones aquí o cadenas bicicletas, pues básicamente son barras unidas por rótulas a barras. De tal forma que cuando este sistema está sometido ahora al efecto de la gravedad, en verdad ese sistema entonces lo que adopta es una forma completamente vertical, ¿sí? Está completamente vertical. Y eso es lo que se parece mucho a la evidencia que yo tengo. Entonces, nosotros los cables los vamos a entender de esa manera. Nosotros los cables, a pesar de que es un continuo y a pesar de que yo lo que estoy viendo es que efectivamente tienen un espesor, una sección transversal y tienen un largo, ¿verdad? El hecho de que la sección transversal sea tan pequeña comparado al largo, lo que está haciendo es que justamente, a pesar de que yo pueda empotrar un elemento, el mismo cable no es capaz de tener suficiente rigidez o suficiente flexión interna para garantizar de que ese elemento no rote, ¿sí? Entonces uno lo que dice es, bueno, yo voy a asumir que ahí hay una rótula, ¿sí? Es simplemente una simplificación matemática para poder estudiar los problemas de cable. Em, pero fíjense también algo, fíjense que esto va a depender también del largo que yo tenga del cable, porque si yo tengo un cable muy corto, fíjense que se empieza, ¿verdad? Tal vez con este se evidencia más. Si yo tengo un cable estoy hablando de este tramo que está acá, este tramo que está acá, es como si fuese una viga que está empotrada, pero a medida que el cable es muy largo, ahí ya entonces empieza a comportarse más como cable que como viga. Y es el mismo elemento, es físico, ¿sí? Solamente que uno trabaja en una abstracción matemática como en dos extremos. Cuando el cable es, o cuando la sección transversal es suficientemente grande comparada al largo como para yo considerarlo viga y que ese elemento entonces queda acá como esa viga que es la que conocemos empotrada, pero si este cable empieza a ser muy largo, o esa viga empieza a ser muy larga, nos podemos dar cuenta de que nosotros podemos entonces estudiar o entender, ¿verdad? Ese cable, esa viga, ¿verdad? Al ser muy larga y al curvarse, nosotros podemos entender o modelar esa viga muy larga como si fuese un cable. ¿Sí? Entonces, es para que entendamos de que estamos hablando como en abstracciones de un problema físico, ¿no? Que está llevado como a dos límites. Ok, entonces cables es eso, cables es una estructura que la podemos en verdad entender como si fuesen eslabones, ¿verdad? Producto de que su sección transversal es muy pequeña comparada al largo y son elementos que típicamente trabajan a tracción pura porque si yo comprimo un cable, el cable entonces no resiste la compresión, pero si yo lo tracciono, el cable resiste muchísima tracción.
¿sí? Entonces los cables funcionan principalmente a tracción y funcionan entonces para principalmente aplicaciones que son en cubiertas de espacios grandes, por lo menos en estadios, o también se utilizan como elementos en puentes colgantes, cambiar el rojo que se ve mejor, ¿sí? En puentes colgantes, tanto los cables principales como unos cables secundarios que están en la vertical, ¿sí? Eh, igual que acá. Y también se utilizan en un montón de aplicaciones industriales, ¿verdad? Como son en los ascensores, en puentes de grúa, em, y sistemas de anclaje también, ¿no? Que también son muy populares, ¿no? Sistemas de anclaje tanto de barcos a, mm, a suelo o a muelles, ¿verdad? O sistemas de remolque de vehículos, en fin, se utilizan ampliamente. Y los cables, bueno, tienen unas particularidades muy interesantes que hacen su modelado muy difícil, ¿sí? Si nosotros quisiéramos modelar el cable realmente como si fuese una viga, el reto, digamos, matemático de modelamiento es bien significativo. No es para nada fácil modelar un cable sin asumir esa simplificación que les estoy diciendo de tomar un cable como si fuese una serie de eslabones de cadenas, por ejemplo, una cadena de bicicleta. Entonces, son estructuras que tienen cierto nivel jerárquico, ¿sí? Son estructuras que tienen hebras que forman un cable, ese cable forma a través de otros cables, pues forman este, una estructura más grande, de tal manera entonces que allí tienen ese conjunto de estructuras que le dan ciertas propiedades interesantes al cable, entre ellas permite al cable tomar eh, o apretarse a medida que yo tracciono el cable, si a medida que yo tracciono el cable, el hecho de que esas fibras estén de manera helicoidal, lo que hace es que al traccionar esas fibras se apretan y por más que a lo mejor yo pueda tener fallas en alguna o rupturas en alguna de esas fibras, ¿sí? El cable va a seguir funcionando por la fricción que se ejerce debido a la tensión. ¿Sí? Entonces, son fenómenos que ocurren en cables, yo no me voy a detener mucho en eso porque de verdad es un tema sumamente complejo. Lo que sí nos vamos a detener es primero, en darle la importancia a entender eh, lo que sucede en los cables y que ustedes puedan hacer esta analogía de cables vigas, cables arcos. Ok. em, ¿Qué sucede entonces con los cables? Un segundito. Perdón. Ok. Em, ¿Qué sucede con los cables? Bueno, existe algo que se conoce como el teorema general de cables, ¿no? Es un teorema, no algo, un teorema. Y ese teorema general de cables nos dice que hay una unión directa o una relación, mejor dicho, directa entre un cable, ¿verdad? Y una viga. Em, Vamos a ver cuál es esa relación, pero antes yo necesito refrescar con otra encuesta lo siguiente. Ya, un segundito que perdí la pregunta aquí de la encuesta. Ok, ok, vamos entonces, voy a dibujarles acá. Esto para poder entender, vamos a explicar el teorema de cables, ¿verdad? Pero necesito primero llevarlos a ustedes a recordar un par de cosas. Entonces eso lo vamos a hacer a través de una encuesta. Tenemos una viga articulada, simplemente apoyada, y ahora esa viga yo la voy a cargar con una fuerza P, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo les hago ahora es, ¿cómo es el diagrama de flexión, ¿verdad? De esa viga. ¿Cómo es? Entonces, primero, la primera pregunta que voy a lanzar es si es positivo o si es negativo. Entonces, ¿la flexión en esa viga es positiva o es negativa? Esa es la primera pregunta. ¿Es positiva o es negativa?
Vamos a ver, faltan todavía algunos por votar. Ok, vamos a cerrar la encuesta. Vamos a compartir. Ok. La mayoría, pero ahí por poquito, casi mitad y mitad en verdad, dice que es positiva. ¿Sí? Vamos a ver. Esto es importante que lo tengan sumamente claro, ¿ah? Porque de aquí en adelante esto tiene que ser clave o va a ser clave para poder entender los conceptos que vienen más adelante. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con la flexión en este caso. ¿Sí? Entonces, en este caso, recuérdense, ¿qué es lo que tenemos? Em, Tenemos la viga, está allí simplemente apoyada, tenemos dos reacciones, voy a colocarla aquí en rojo, dos reacciones, si eso fuese en la mitad, esto fuese P medios y esto fuese P medios. Según lo que nosotros decimos el corte empieza en cero, termina en cero, esto tiene un salto de P medios, esto es constante porque aquí no hay carga distribuida, este es un salto negativo de magnitud P, por lo tanto, esto tiene esta forma, ¿sí? Ahora, acá el corte es positivo, por lo tanto, es constante. La flexión tiene que ser una parte de partir de cero, llegar a cero. Y esto tiene que ser entonces una pendiente positiva. Este tramo tiene una pendiente negativa. Entonces, esa flexión, ¿verdad? Es positiva, ¿sí? Es positiva, ¿sí? Ok. Voy a hacer ahora, a relanzar la encuesta con lo siguiente. Si yo ahora tengo una carga distribuida, uniforme, ¿sí? Tengo una carga distribuida uniforme. Y ahora yo les pregunto a ustedes nuevamente. El diagrama de flexión es, ¿el diagrama de flexión es positivo o es negativo? El diagrama de flexión, ¿es positivo o es negativo? Ok, se cierra aquí la encuesta. Compartimos, casi todos dicen que es positivo. Vamos a ver qué es entonces, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensamos nosotros el problema? Bueno, tenemos una carga Q uniformemente distribuida que es negativa. Eso significa que el corte tiene que tener una pendiente negativa. Es decir, que el corte tiene que tener una pendiente negativa. Y si la pendiente del corte es negativa, entonces la flexión tiene que ser parabólica, ¿verdad? Partir de cero, llegar a cero. Y como esta pendiente es negativa, ya, perdón que se me fue algo hice que se me fue la pantalla. Ahora sí, un segundito. Ok, entonces dijimos entonces que como la carga uniformemente distribuida es negativa, el diagrama de corte tiene que tener una pendiente negativa y como esa pendiente es negativa, entonces la flexión tiene que tener una concavidad que está mirando hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, esa concavidad tiene que ser así y efectivamente, entonces nuestra flexión es positiva, ¿sí? Ok. Esto como recordar estas dos configuraciones. ¿Sí? Entonces, en esos dos casos, en estos dos casos, ¿sí? En estos dos casos, nuestro diagrama de flexión de esa viga es positivo. Ok. Vamos a ver entonces
Teniendo eso allí ahora en la mente, digamos, teniéndolo un poco más eh, más vivo en la memoria ahí, que lo acabamos lo acabamos de ver, vamos entonces a hablar del teorema general de cables, porque vamos a necesitar ese concepto de viga. ¿Sí? Ok. Entonces, primero un cable, vamos a llamar un cable que siempre, a los cables que vamos a estudiar, siempre vamos a asumir que sus apoyos van a ser articulados, por lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Porque el cable tiene tan poca rigidez a flexión que uno puede interpretar, a pesar de que la unión del cable esté empotrada en algún lugar, ¿verdad? A tierra, yo puedo asumir de que ese vínculo, a pesar de que es un empotramiento, yo lo voy a asumir como si fuese una articulación, ¿sí? Por las características del cable, ¿sí? De que él puede rotar fácilmente. Entonces, lo otro que nosotros vamos a considerar acá son un par de conceptos que son sumamente importantes. Primero, el primer concepto es una línea imaginaria que une a los dos apoyos. ¿Sí? Esa línea roja que está allí. Esa línea nosotros la vamos a llamar cuerda. Cuerda. Y después vamos a tener una segunda definición que es la distancia que hay entre la cuerda y el cable. Y esa distancia nosotros la vamos a llamar h. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, esa distancia h no es constante, porque esta distancia h va a depender de x, de la posición en x que yo esté en el cable. Entonces, en general, esa distancia h, que es la distancia entre el cable y la cuerda, ¿verdad? Va a depender de x. Y esa distancia h nosotros la vamos a llamar como flecha. Eso por eso está colocado acá. ¿Sí? Entonces, importante, la flecha es la distancia entre la cuerda y el cable. La cuerda es la línea imaginaria que une los apoyos. Y vamos a ver entonces por qué estos conceptos son importantes para nosotros. ¿Sí? Ok. Si nosotros hacemos entonces un diagrama de cuerpo libre de nuestro cable, como tenemos articulaciones en los extremos, aparecen dos reacciones en cada articulación, tenemos las fuerzas externas, y lo que vamos a hacer nosotros ahora, ¿verdad? Es un balance de momentos, ¿verdad? Bueno, primero de la sumatoria de fuerzas horizontales, ¿verdad? Nos damos cuenta que las dos reacciones horizontales son iguales, independientemente de las cargas que yo tenga, ¿verdad? Porque las cargas son siempre verticales, ¿sí? En este caso, las cargas son verticales, y independientemente de la distancia que haya en los apoyos, tanto horizontalmente como verticalmente. Es decir, no importa el desnivel de los apoyos y no importa la separación de los apoyos, yo siempre me voy a dar cuenta que las reacciones horizontales son iguales en sentido opuesto, ¿no? En cada extremo del cable. Entonces, ¿qué se hace para, digamos, llegar al teorema general de cables? Lo que uno hace es hacer sumatoria de momentos alrededor de este punto, ¿sí? De ese diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Y de allí, lo que hacemos entonces es tener una relación, ¿verdad? Tenemos dos incógnitas ahora, que son las incógnitas a X y a Y. De ahí despejamos, usualmente se despeja a Y, pero también se pudiera trabajar con AX, ¿no? Y obtenemos entonces esta relación que está allí, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? Bueno, lo que hacemos es hacer un seccionamiento de nuestro sistema original. Por ejemplo, hacemos un seccionamiento acá, ¿verdad? En una posición genérica. Y lo que hacemos entonces es hacer ese diagrama de cuerpo libre. Pero en ese diagrama de cuerpo libre, que sería este que está acá, ¿verdad? Aparece entonces la tensión del cable. Como ya sabemos que el cable está formado como por bielas, yo sé que internamente no va a haber flexión ni corte. Por esa razón, yo aquí no coloco las fuerzas de corte ni la flexión como esfuerzos internos, solamente coloco el esfuerzo axial, que sería esa tensión del cable. Entonces, de acá yo tengo estas fuerzas que están allí, las reacciones y la fuerza P1, y lo que hago ahora es tomar momentos, sumatoria de momentos alrededor de este punto, ¿sí?
Y como esto está cortado en una posición genérica X, ¿verdad? Lo único que tenemos que tener presente acá es que esta distancia que está aquí es la flecha, ¿sí? Y que esta otra distancia que está acá sale por trigonometría a través de conocer la distancia X y el ángulo θ. ¿Sí? Por eso decimos que esto es X tangente de θ. Y aquí tienen el dibujo para que vean de dónde sale eso. Y al realizar entonces la sumatoria de momentos alrededor de este punto, nos va a quedar, ¿verdad? Esa ecuación en función de AX y AY. Y junto con la ecuación previa, yo entonces puedo despejar cuánto vale AX y AY. Y si ustedes hacen eso, ¿verdad? Van a Profe, llegar... Sí, adelante. la cuerda, ¿cómo sé de dónde hasta dónde tiene que ir? ¿Va de los dos extremos? Sí, los dos apoyos. Siempre une los dos extremos. Sí, una línea recta que une de un apoyo al otro apoyo. Y el, La el flecha. X Ajá. que seccionó es genérico, ¿cierto? Puede ser Genérico. cualquiera. Cualquiera. Ya, perfecto. Correcto. Correcto. Entonces, cuando hacemos ese X, ¿verdad? Y hacemos nuestro balance de momentos sobre el punto O, llegamos a esta ecuación. Y ahora tenemos dos ecuaciones. La ecuación que tuvimos al principio, ¿verdad? Con el diagrama de cuerpo libre completo, ¿verdad? Con este diagrama de cuerpo libre. Y la ecuación que acabamos de encontrar, que es la flexión, la sumatoria de momentos en una sección específica. Y ahora yo puedo unir esas dos ecuaciones, ¿verdad? Y uniendo esas dos ecuaciones, yo puedo llegar a algo que es de esta naturaleza. ¿Sí? Aquí está como de forma genérica. Lo que me interesa es simplemente llevarlos al caso de las fuerzas que están arriba, que sería la reacción horizontal, ¿sí? Multiplicado por el H, y esto igual a X sobre L, ¿verdad? Por la fuerza 1, L menos la ubicación de la fuerza 1, más la fuerza 2 por L menos la ubicación de la fuerza 2, y esto menos, ¿verdad? Si yo estoy haciendo el seccionamiento en el lugar X donde lo realicé, entonces yo tendría aquí una fuerza 1 por X menos X1, ¿sí? Esto no va aquí. Eso haciendo el seccionamiento donde lo hice en el caso anterior, ¿sí? Es decir, que si ustedes unen esas dos ecuaciones anteriores, van a llegar a esta ecuación que yo les acabo de colocar acá en verde. Ahora, ¿por qué esta ecuación es importante? Porque al uno estudiar, ¿verdad? Al nosotros estudiar lo que sucede acá, ¿sí? Del lado derecho de esta ecuación, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que lo que queda del lado derecho es exactamente igual a lo siguiente. Si nosotros ahora, ¿verdad? Tomamos una viga, ¿sí? Simplemente apoyada, ¿verdad? O apoyada con una articulación y con un apoyo deslizante, y sometemos esa viga a las mismas cargas externas y ubicadas en la misma posición en X que la que tuviese el cable o que la que tiene el cable, y yo me pregunto ahora cuál es el diagrama de flexión de esa viga apoyada simple y con esas cargas externas, resulta que este diagrama de flexión va a ser exactamente esa forma, esa ecuación que llegamos con anterioridad. Entonces, lo que nos dice nosotros el teorema general de cables es lo siguiente. Eso está allí demostrado, pero lo que nos dice a nosotros el teorema general de cables es lo siguiente, que esta relación que está acá se mantiene siempre, ¿sí? ¿Y esa relación qué es? Y voy a traerme el dibujo, perdonen que estoy aquí yendo hacia arriba y hacia abajo cada rato, pero me interesa traerme el dibujo este de acá. El teorema general de cables entonces me indica lo siguiente.
Voy a abrir aquí una página más. Ok, entonces, lo que estoy diciendo es que el teorema general de cables, yo dibujo aquí la cuerda y ahora la flecha, recuérdense, la flecha es este h de x que está aquí, ¿sí? Y asumiendo que el x está contando a partir del extremo izquierdo. Entonces, el teorema general de cables lo que me dice a mí es que para cualquier cable sometido a cargas exclusivamente verticales, la reacción horizontal, ya sea en el extremo A o en el extremo B, porque vimos que son iguales, ¿sí? Las reacciones horizontales multiplicadas por la flecha, fíjense que las reacciones horizontales es un valor fijo, ¿verdad? Mientras que la flecha es una función de x, ¿sí? La flecha es una función de x. Va a ser igual, ¿verdad? A una ecuación de flexión. ¿Pero de qué? Pues de una viga simplemente apoyada, es decir, articulada en un extremo y deslizante en el otro, sometida a las mismas cargas P1 y P2 a la que está sometida nuestra viga, ¿sí? Respetando las posiciones de aplicación de las cargas y respetando la longitud horizontal entre los apoyos, ¿sí? Y esto es importantísimo, porque este teorema general de cables, perdón nuevamente, algo estoy apretando yo acá sin querer que me quita la pantalla. Ok, ahora sí. Entonces, este teorema general de cables lo que me dice a mí es que existe esa relación que está allí. ¿Cuál es la relación? Nuevamente, ¿cuál es la relación? La relación es que, voy a ponerlo aquí en verde, la relación es que la reacción horizontal multiplicada por la función que describe la flecha del cable es igual a una ecuación de flexión, pero esa flexión es la flexión que tendría una viga sometida a las mismas cargas externas y con una distancia entre apoyos igual que la distancia horizontal entre apoyos que está sometido el cable. Y esa es la ecuación o ese teorema es el que nosotros vamos a utilizar para resolver los problemas de cables, ¿sí? Entonces, esta relación es sumamente importante. Aquí yo les presento entonces un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, pero antes de eso, ¿verdad? Yo aquí les coloco otra vez lo siguiente, ¿sí? Vamos a suponer ahora que yo tengo una configuración, ¿verdad? Donde tengo un cable, ese cable es la línea punteada, ese cable yo no conozco la forma del cable, yo no conozco la forma del cable. Y ahora este cable está sometido a una carga puntual externa, allí en la mitad, ¿verdad? Según el teorema general de cables, ¿verdad? A mí el teorema general de cables me dice, vamos a decir que esto es mi punto A, ¿sí? El apoyo A. El teorema general de cables me dice que la reacción horizontal en A, ¿sí? Multiplicado por la flecha, tiene que ser igual a la flexión que sentiría una viga sometida a la misma carga vertical. Entonces, yo les pregunto, si este es el caso, si este es el caso, y entendiendo el teorema general de cables, yo le pregunto, ¿cuál es la forma que adopta
h de x. Y ahí lanzo la otra encuesta, ¿sí? ¿Cuál es la forma que adopta ese cable? ¿Es una forma por tramos rectos o es una forma parabólica? Básicamente tienen que ir pensando es, ok, ¿cómo conozco yo o cómo sé yo o qué puedo decir yo de ese diagrama de flexión de esa viga? Puedo decir que es por tramos rectos, puedo decir que ese diagrama de flexión es parabólico. Ok, dejamos de... Y entonces respondieron que es efectivamente por tramos rectos, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿cuál es la potencia de este eh, teorema general de cables? Que lo que me dice a mí es que la flecha, ¿verdad? La ecuación de la flecha y la ecuación del diagrama de flexión de esta viga, ¿verdad? Tienen que tener la misma forma y están escaladas por ese valor de la reacción horizontal, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es que la forma de esta ecuación y la forma de esta ecuación tienen que ser iguales. La única diferencia es que una está multiplicada por un escalar, ¿sí? Entonces, simplemente al yo saber la forma que tiene ese diagrama de flexión para esa viga, yo sé que esa es la forma que va a adoptar el cable. Entonces, como dijimos antes, esta flexión va a ser positiva, por lo tanto, este diagrama de flexión va a tener una forma así, y yo lo que puedo decir entonces es que al conocer cómo es el diagrama de flexión de una viga con la misma carga externa, yo sé cuál va a ser la forma de la flecha, y yo sé que la flecha va a ser proporcional, ¿sí? Entonces yo sé que el cable, lo voy a dibujar aquí en azul, este cable va a adoptar una forma así, donde la flecha, ¿verdad? Va a tener la misma forma que va a tener el diagrama de flexión eh, de mi viga, que tiene las mismas cargas externas. Entonces, de la misma manera, en el problema de la derecha, en el cual yo tengo ahora una carga uniformemente distribuida, ¿verdad? Al yo preguntarme, bueno, si yo tuviese una viga sometida a la misma carga que tengo yo en el cable, entonces, ¿cómo sería ese diagrama de flexión? Entonces, yo sé que ese diagrama de flexión tiene que ser parabólico, ¿verdad? También positivo. Y como es parabólico, entonces yo sé que en mi cable tiene que tener una flecha, perdón, sí, una flecha parabólica, ¿sí? Entonces, este teorema es sumamente potente porque me permite a mí identificar, simplemente con conocer las fuerzas a las que está sometida el cable, me permite a mí saber cómo se va a deformar ese cable. Cómo se va a deformar ese cable. Entonces, aquí yo les coloqué un ejemplo, ¿verdad? De cómo utilizar este tipo de teoremas o cómo utilizar el teorema general de cables con un cable con apoyos a desnivel. Tenemos un cable más alto que el otro. em, entonces, del análisis geométrico, ¿verdad? Aquí, fíjense que yo necesito, fíjense, para yo poder resolver el problema que necesito, bueno, necesito conocer el teorema general de cables, necesito conocer la reacción horizontal en uno de los apoyos, necesito conocer la flecha y necesito conocer el diagrama de flexión, ¿sí? Vamos a ver de mi teorema general de cables qué conozco. Entonces, bueno, yo puedo tomarme una viga, tengo la carga uniformemente distribuida, conozco el largo de la viga, que en este caso son 100 metros, la carga distribuida tiene valor Q, por lo tanto yo puedo conocer
cuánto es m de x, ¿sí? Esto es fácil conocerlo, es lo que acabamos de hacer arriba, es esta parábola em, invertida, ¿verdad? Que siempre ese momento es positivo. Entonces, de mi diagrama, de mi teorema general de cables, yo conozco o puedo conocer cuánto vale la flexión. Eso no es problema. Pero ahora, si yo quisiera, por ejemplo, conocer cuánto vale la reacción horizontal del cable, yo tendría que conocer la flecha, yo tendría que conocer la flecha en algún punto que sea distinto de cero. Entonces, en este caso, fíjense en la geometría que yo tengo del cable, en la geometría que yo tengo del cable, la línea roja nuevamente es la cuerda y yo necesito ahora conocer la flecha en algún punto. Y aquí yo lo que estoy viendo es que por geometría, ¿verdad? Por trigonometría, yo puedo conocer la flecha acá, porque me están dando a mí las coordenadas de este punto en particular. Me están diciendo que eso está a 10 metros bajo el apoyo derecho. Entonces, para conocer cuánto vale, digamos, la flecha, ¿verdad? Necesitamos saber cuánto vale esta distancia. Lo que tenemos que hacer es, primero, con este triángulo que está acá, saber cuánto vale ese lado del triángulo. Y para saber cuánto vale ese lado del triángulo, yo puedo entonces tomar mi triángulo de acá. Y por relaciones de triángulo, y al saber de que esto es 50 y 50, yo entonces puedo saber que este lado que está acá vale 2.5, pues vale la mitad de lo que vale esta altura. ¿Eh? Entonces yo ya sé cuánto vale esa altura que está allí, y yo sé entonces que esta parte de acá vale 5, por lo tanto la flecha acá, en la mitad, vale 7.5. Lo sé por geometría. ¿Sí? Es lo que está acá abajo. No voy a profundizar esto. 7.5. Eso es el 15 entre 2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ya conocemos la flecha, ¿verdad? Conocemos cuánto vale h en un 7.5, en un x igual a 50 metros, que es la mitad del cable. Sabemos que esa flecha vale 7.5. Y ahora lo que necesitamos es conocer cuánto vale la flexión, ¿verdad? Justamente en ese valor de x. Entonces, hallamos el diagrama de flexión de la viga, ¿sí? Tenemos la viga, diagrama de cuerpo libre, hacemos las ecuaciones, encontramos cuánto vale la flexión de esa viga, y ahora lo que hay que hacer es evaluar esta flexión para un x igual a 50, que es justamente donde nosotros conocemos la flecha del cable. Entonces, al tener nosotros este diagrama de flexión evaluado en el lugar donde conozco la flecha y al tener el valor de la flecha en ese punto, yo puedo calcular cuánto vale la reacción horizontal de mi problema. Y eso es lo que está hecho acá abajo. Entonces la reacción horizontal aquí me da en función de Q, ¿sí? Porque no le asigné ningún valor a Q, ¿verdad? Y una vez que yo tengo entonces la reacción horizontal, ahí sí me puedo ir a mi diagrama de cuerpo libre general del cable, de donde yo ya conozco la reacción horizontal, puedo, por sumatoria de fuerzas horizontales, saber que la reacción del lado derecho es igual, horizontal, y después con sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos sobre alguno de los dos puntos, o algún punto de del cable, yo puedo saber cuánto vale AI y BI. Y eso es lo que está hecho acá. De tal manera que yo puedo entonces calcular cuánto vale AI y cuánto vale B sub I. ¿Sí? Y me doy cuenta entonces, al hacer todo ese cálculo, yo me doy cuenta que tengo estas reacciones horizontales que son iguales, que son los valores de AX y BX, y mis reacciones verticales. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que si yo ahora hago la sumatoria vectorial, ¿verdad? De estas dos fuerzas, y la sumatoria vectorial de estas dos fuerzas, entonces yo tengo las respectivas componentes de la tensión del cable en justamente donde llega el cable al apoyo. Y esas tensiones, bueno, se sacan por Pitágoras ahí, ¿no? Eh,
Y nos podemos dar cuenta que al igual de lo que ocurre en arcos, la tensión máxima siempre va a ocurrir donde el cable tiene su máxima inclinación respecto a la horizontal. Entonces yo sé que el cable acá abajo, donde tiene pendiente cero, tiene la tensión mínima, y el cable donde tiene entonces el ángulo máximo, ¿sí? Donde este ángulo de inclinación respecto a la horizontal es máximo, yo sé que la tensión va a ser máxima, ¿sí? Entonces, si a mí me interesa evaluar el cable en su condición crítica, yo voy a ir a buscar el cable en el lugar donde tiene la inclinación máxima respecto a la horizontal, porque sé que ahí el valor de la tensión es máximo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que diferentes tipos de cargas, ¿sí? En general, lo que hablamos del teorema general de cable, es que diferentes tipos de cargas van a hacer que el cable adopte diferentes posiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo les presenté, digamos, una carga puntual con un cable, y ese cable entonces adopta una deformación o una posición que es por tramos rectos, ¿no? Definido por tramos rectos. Pero si yo aquí les coloco ahora el cable con una carga uniformemente distribuida, entonces la forma que adopta el cable es una parábola, ¿sí? Es una parábola. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nosotros estos conceptos de manera inteligente? Bueno, que era lo que yo les comentaba de Gaudí en el tema de la Sagrada Familia. Lo que hacía Gaudí era preguntarse, ¿verdad? Que para un techo que soportaba una carga específica, ¿sí? Por ejemplo, él decía, yo quiero un techo, yo necesito aquí construir dos columnas, y yo quiero aquí colocar un techo que yo no sé qué forma va a tener, yo no sé qué forma va a tener el techo, pero yo sé que mi carga distribuida es una carga que es así, ¿no? Una carga que es trapezoidal, por ejemplo. Entonces él se preguntaba, ¿cuál será la forma óptima para hacer que ese techo, ¿verdad?, resista con la menor cantidad de material, ¿sí? Es decir, ¿cuál sería la forma óptima? Entonces él dijo, bueno, claro, lo que puedo hacer es tomar un cable, tomar un cable, colocarle a ese cable, vamos a poner el cable aquí en azul, a ese cable él le guindaba un montón de masitas con pesos, ¿sí? Y entonces él trataba de hacer la distribución, aquí pues él ponía una masita más pequeña, una masita un poco más grande, y él iba creciendo el tamaño de las masas. Estos círculos son masas, y él iba entonces colgando esas masas del cable azul. De tal manera de que esta progresión en tamaños de masa coincidiera con la forma de la carga distribuida que él creía que había en el techo, ¿verdad? O que tenía que soportar el techo. Y él lo que decía era, bueno, déjame ver cuál es la forma que adopta ese cable, ¿verdad? Y como él tenía esa sensibilidad de decir, ah, perfecto, yo sé que este cable no aguanta flexión, es decir, que si ese cable yo ahora lo convierto en un arco, ¿verdad? Si yo ahora lo hago y lo convierto en un arco, y tomo ese arco con esa forma que está allí, ¿verdad? Pero inversa a la del cable, y la coloco ahora en mi estructura, esa debería ser la forma óptima del techo, ¿verdad? Para hacer de que ese techo ahora trabaje a compresión pura. Y eso hace entonces que al trabajar a compresión pura, pues entonces el techo sea lo más ligero posible, y que no tenga que tener mayor complejidad al unir las partes con los respectivos, bueno, hormigones, cementos, etcétera, ¿sí? Y de esta forma, entonces, él podía comprender cómo hacer, estas figuras geométricas tan raras, ¿sí? Simplemente haciendo un juego geométrico con cables. Entonces, él lo que hacía era que para poder ver reflejado este arco, este cable, verlos reflejado como cúpulas o como arcos, él lo que hacía entonces era un sistema de espejos acá abajo,
para él poder entonces visualizar arquitectónicamente cómo iba quedando la disposición de los arcos dentro de su bóveda. Pero eso él lo hacía a través de estudiar lo que sucedía con cables, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí todo empieza a tener una comunicación, ¿sí? Y de hecho, si ustedes entonces también ven una viga acá, vamos a ponerla en negro. Si ustedes ahora estudian acá una viga simplemente apoyada, ¿verdad? Pero sometida a esta carga distribuida, lo que se van a dar cuenta es que el diagrama de flexión de esa viga, pues va a tener una forma como la forma del arco, ¿sí? Entonces, aquí están como los tres, la conexión entre las tres ideas, la conexión entre las tres ideas de un cable, un arco y una viga. Entonces, resulta, pues, para redondear otra vez todo el concepto, que si yo agarro una viga simplemente apoyada, le coloco una carga externa y veo cuál es su diagrama de flexión, bueno, si yo construyo un arco con este diagrama de flexión, ¿verdad? Yo sé que ese arco va a tener, si le coloco la misma carga externa, va a tener entonces esfuerzos de flexión cero y de corte cero. Y que si yo entonces agarro, ¿verdad? Y coloco un cable con el inverso de esa geometría y lo cargo con las mismas fuerzas externas, entonces ese cable va a quedar simplemente con esa posición, ¿sí? Entonces yo puedo acá entender, entender este problema de múltiples formas. Yo puedo hacer analogías cables arcos, yo puedo hacer analogías cables vigas o puedo hacer analogías vigas arcos, ¿sí? Esta cosa se comunica, ¿sí? Se comunica. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan allí presente. em, Tal vez no tanto para resolver problemas, digamos, de las tareas como tal, pero sí es importante para que ustedes los tengan en el análisis. Cuando ustedes estén resolviendo algo, ustedes digan, ah, claro, si yo tuviese una viga con las mismas cargas externas, entonces esto debería tener esta forma, ¿sí? Entonces, eso es importante, eso es importante. De hecho, esta comunicación es tan importante que yo puedo, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes, si yo les pregunto a ustedes ahora, dígame cómo es la forma, cómo es la forma del diagrama de flexión de esa viga. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes empíricamente? Bueno, ustedes agarran un cable, colocan un cable, ¿sí? Que simule esas cargas, que simule esa carga distribuida, y entonces ustedes verán una cosa así, y después aquí un tramo recto. Y resulta entonces que la forma que adopta este cable sería la forma que tiene el diagrama de flexión de esa viga con esas cargas externas. Entonces, hay muchas interpretaciones, ¿sí? Por eso es que hay una forma rápida, ¿verdad?, de poder nosotros ahora interpretar qué sucede con vigas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿qué sucede con una viga con una fuerza P apoyada así? Bueno, yo lo que tengo que imaginarme es un cable, yo lo que me tengo que imaginar es un cable con una carga P apoyada allí, y yo sé, ah, bueno, ese cable se va a deformar entonces así. Entonces yo sé ya que el diagrama, ¿verdad?, de flexión de la viga tiene que ser con la forma inversa, ¿sí? Entonces, estos conceptos son sumamente potentes porque les abren a ustedes la mente a pensar fuera de la caja de las ecuaciones y del balance de fuerzas que están haciendo allí a nivel como de carpintería, sino que les permite a ustedes ahora entender realmente el problema.
¿sí? Y les puede permitir ahora empezar a hacer analogías que son sumamente importantes para poder resolver estos problemas que hemos presentado hasta ahora. Entonces, Profe, adelante, perdón, creo que interrumpí a eh, Benjamín, me parece. eh, es por eso entonces que el diagrama como para el de flexión usualmente el positivo se considera por abajo, para copiar la imagen nomás. Exactamente, exactamente. Ah, Esa es la razón por la cual eh, usualmente los diagramas de flexión, ¿sí?, se dibujan así, ¿sí? Para que esta forma y esta forma sean iguales, ¿sí? Es exactamente eso. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que, bueno, esta cuestión es a gusto del consumidor. Si ustedes lo quieren adoptar, bien. Lo importante es que sepan qué es lo que están llamando positivo. Sí, eso es lo importante. Eso es lo importante. Em, y que cuando uno habla de las relaciones de derivadas, ¿sí?, el de m a de x igual al corte, ¿sí?, sepan que esto está referido a este sistema que está aquí. ¿Sí? Está referido a ese sistema que están allí colocando como positivo. Pero bueno, esto, digamos, con este concepto podemos entonces cerrar, ¿verdad?, el primer tercio de nuestro curso, que es sumamente relevante, que básicamente, ¿qué es lo que ustedes necesitan conocer? Es cómo encontrar diagramas de esfuerzos, de flexión, de corte y axial, ¿sí? Esto es lo que ustedes necesitan saber para vigas, columnas, enrejados, arcos sencillos y cables, ¿sí? Esto es lo que necesitamos conocer al día de hoy, ¿sí? Esto lo tienen que ustedes manejar, pero a la perfección, ¿sí? Si no, de aquí en adelante va a ser una pesadilla. Entonces, sobre todo para geometrías sencillas, porque de aquí en adelante necesitamos los diagramas de esfuerzos para poder resolver los problemas que vienen. Y lo necesitamos porque lo que viene ahora a partir del día jueves es empezar a hablar de un concepto que se llama tensión, que no es la tensión de un cable, es un concepto que se conoce como tensión y un concepto que se conoce como deformación. Entonces, ahora vamos a empezar a ver qué es lo que sucede cuando la estructura ahora de verdad deja de ser una línea, ¿verdad? Porque hasta ahora yo quiero que ustedes me sigan con esta idea de que a pesar de que yo les estoy dibujando acá algo que tiene, digamos, una sección, un espesor, matemáticamente lo que estamos considerando es ese arco o esta viga, perdón, o esta viga, la estamos considerando como si fuese una línea matemática, una línea. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que sucede en la clase que viene, qué es lo que sucede cuando esta estructura ahora empieza a tener de verdad una dimensión, ¿verdad? En esa sección transversal. Y nos vamos a empezar a dar cuenta de ciertos aspectos bien particulares que tienen que ver con estos esfuerzos que nosotros encontramos acá. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que, que qué es lo que le sucede, por ejemplo, a una viga, ya con esto sí cierro, que está sometida, por ejemplo, a una carga axial. Vamos a suponer que le coloco una carga P, una viga que está simplemente empotrada, le coloco una carga P, por lo tanto el único esfuerzo que aparece en la viga va a ser axial, y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, qué le sucede a esa viga comparada a una viga, ¿verdad?, que tiene aquí una pequeña estrangulamiento, sometido a la misma carga P, ¿sí? Entonces lo que nos vamos a dar cuenta es que el diagrama de esfuerzos axiales para estas dos vigas es igual, porque lo vamos a sacar de la misma manera, ¿sí? Es constante, ¿sí? Pero lo que vamos a empezar a observar es que la viga de abajo ahora va a fallar allí, ¿sí?
Y para eso tenemos que introducir ahora un concepto que es este concepto de tensiones. Y eso lo vamos a ver entonces a partir de, y de deformación. Eso lo vamos a ver entonces a partir de la próxima clase. Y cómo se unen esos conceptos a estos diagramas de esfuerzos que nosotros ya tenemos. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a esto? Voy a dejar de grabar.